Entonces, dijimos, una ecuación logarítmica son las que ahora van a tener la incógnita en el argumento, ¿sí? Entonces nosotros ahora nos vamos a encontrar con logaritmo, vamos a suponer en base 3. El argumento, ¿se acuerdan que es este? ¿Sí? Esta era la base, este es el argumento. Y vamos a tener un resultado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿sí?, son seguir los 3 puntos que tenemos ahí abajo, ¿sí? El primer punto dice que para despejar una incógnita contenida en el argumento, se aplica la definición de logaritmo. ¿Se acuerdan cuál era la definición de logaritmo? No, profe. Bien, la definición, para que la fijen, la definición de logaritmo es la vueltita, ¿sí? La vamos a identificar con la vueltita. Me acuerdo que el año pasado me decían la vueltota, porque hacía así y a medida que yo le iba agregando cosas acá se me iba haciendo como más larga la flecha. Entonces, la definición del logaritmo es justamente hacer este caminito, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo esto? Porque yo le hago las flechitas. Acá tengo que escribir por definición de logaritmo. La definición me dice que 3 elevado al cuadrado me tiene que dar x. 3 elevado al cuadrado me tiene que dar x, ¿sí? Siempre la definición es esto elevado a esto me da esto. ¿Se acuerdan que con el logaritmo lo que estamos buscando es un exponente todo el tiempo, ¿sí? Por eso es que yo al 3 lo elevo a este resultado, ¿sí? Este 2 es un exponente, ¿está? Por eso lo escribo de esa manera. Esto siempre se tiene que escribir cada vez que yo aplico esta vuelta. Si no, ¿sí?, si yo no escribo esto, ¿sí?, entonces yo no puedo escribir este paso de acá, ¿está? Las cosas solas y de la nada no pueden aparecer. Entonces, la definición me dice que al 3 lo elevo al cuadrado y me queda 9. Ahora resuelvo. 3 al cuadrado me da 9 y eso es x. Entonces, a esta ecuación logarítmica, ¿sí?, es una ecuación simple, ¿sí?, porque tiene una sola x, tiene una ecuación que no requiere de más despeje. Lo que hice fue aplicarle la definición y resolver, ¿sí? El exponente de la x, ¿sí?, en el argumento o en cualquier ecuación es la que me va a decir cuántas soluciones va a tener mi ecuación, ¿está? En este caso, esta x tiene exponente 1, por lo tanto la solución es única, ¿sí? Fíjense que la consigna después en el trabajo práctico me dice que descarte las soluciones, o sea que no siempre voy a tener soluciones únicas. Ahora vamos a ver en qué casos no pasa eso. Pero en este caso, ¿sí?, mi x tiene un exponente 1, es una ecuación del tipo lineal, entonces voy a tener una sola solución. Después de esto, yo llego al resultado. Viene la verificación, ¿sí? La verificación siempre se va a hacer al costado, la verificación es cortita, ¿sí? Y para verificar, lo que yo voy a hacer es escribir de vuelta mi ecuación logarítmica, ¿sí?, logaritmo en base 3, pero ahora no es x, es el valor que yo encontré, 9, y sigue mi ecuación diciendo que es igual a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver si lo que está del lado izquierdo es cierto, ¿sí?, si esto es esto, sin aplicar definición, sin hacer ninguna vueltita. Simplemente es resolver el logaritmo en base 3 de 9 y ver si me da 2. Si resuelvo el logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto me da? ¿Recuerdan cómo resolverlo? 2. Bien. Era, ¿qué exponente le pongo al 3 para que me dé 9? Es 2. Como obtengo el 2 del otro lado, la verificación se cumple. ¿Y qué significa? Que 9 es el resultado de esa x, ¿sí? Bien, ese es el primer puntito que tienen ustedes en esa fotocopia.
¿Está? Entonces, aplico la definición de logaritmo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bien. Perfecto. Vamos a pasar entonces al segundo puntito. Bien, el segundo puntito lo que dice es, siempre que sea posible, conviene agrupar los logaritmos en uno solo, para lo cual se aplican las propiedades. Bien, entonces, yo ahora ya tengo, ¿sí?, una ecuación que tiene varias veces la palabra logaritmo. Entonces, me pide que aplique propiedades, ¿sí? Para aplicar propiedades, yo tengo que fijarme qué operación es la que los está uniendo, ¿sí? Acá hay una suma. Entonces, ¿se acuerdan que se ve una suma de logaritmos? Era una multiplicación, ¿sí? Es deshacer la propiedad. Si había una resta, es una división y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, si los dos logaritmos, lo primero que tengo que mirar es que tengan la misma base para poder aplicar la propiedad. Los dos logaritmos tienen base 2, entonces escribo una sola vez el logaritmo en base 2 y después lo que voy a hacer, como hay una suma, ¿sí?, voy a multiplicar. ¿Pero qué multiplico? Los argumentos. Los argumentos son lo que acompañan a cada una de las palabras logaritmo. Entonces, x más 1 por x igual a 1. ¿Sí? Todo el tiempo lo que tengo que hacer es lograr tener una sola vez la palabra logaritmo, una sola expresión, que no importa que tenga un por, un dividido, una suma, no importa, pero una sola expresión acá en el argumento y un solo número del otro lado, ¿sí? No tengo que tener números adelante. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando los logaritmos tienen base diferente, ponerle 2 y 4, Sí. ¿Se puede aplicar esta o hay que aplicar otra? Tengo que aplicar algo antes para después aplicar esta. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Y ese igual 1, el x más 1 por x, es el igual de arriba. Claro, exactamente. Yo lo que escribí fue, los dos logaritmos tienen la misma base, entonces lo escribo una sola vez. Después, como hay una suma de dos logaritmos, va a haber una multiplicación, pero una multiplicación de los argumentos, ¿sí?, de los que acompañaban a cada una de estas palabras logaritmo. Entonces se van a multiplicar, ¿sí? Este es el verde que está acá arriba y este es el verde. Después mi ecuación seguía con el igual 1, igual 1, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es resolver, en cierto modo, esta ecuación. Así como estaba en un principio, no podía, porque tengo dos veces la palabra logaritmo y tenía una suma. Entonces la definición de logaritmo no es posible. ¿Qué es lo que hago al aplicar las propiedades? Lo reduzco, ¿sí? Entonces escribo una sola vez la palabra logaritmo. Ahora tengo un solo argumento, el igual y un número. Entonces ahora sí puedo aplicar la definición de logaritmo, porque va a ser 2 elevado a 1 es igual a esto de acá. Ahora sí puedo aplicar la definición. Pero si tengo un número acá, no. ¿Sí? Me perdí con la X de nuevo. No entiendo cómo es que hay que sacarla para llegar al 1. ¿A esta X? ¿O cuál X? ¿Con Sí. cuál te perdiste? Como mis logaritmos son iguales, ¿sí?, acá tengo los dos logaritmos tienen la misma base, lo escribo una vez. Como hay una suma de los dos logaritmos, entonces ahora va a haber una multiplicación. Pero una multiplicación de lo que acompaña a cada palabra logaritmo. ¿Sí? Claro. Por eso les saco como si yo tapara la palabra logaritmo en cada caso.
Ahora esto yo lo tengo que trabajar, ¿sí? En principio lo dejo ahí, x más 1 por x, x más 1 por x, igual a 1. Y le aplico la definición del logaritmo, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es copiar lo que me queda. 2 elevado a la 1 es igual a x más 1 por x. Entonces esto lo copio así. X más 1 por x. ¿Sí? Como es una ecuación, ¿sí? ¿Está bien ahora? Sí, gracias. Como es una ecuación, ¿sí? Lo que tengo que hacer es sacar el valor de x. Entonces ahora voy a hacer la distributiva acá. 2 elevado a la 1 me da 2. X por x me da x al cuadrado. Y x, tengo un más acá, x por 1 me da x. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. X por x, acuérdense que cuando estamos multiplicando bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, x por x me va a dar x al cuadrado. Y x por 1 me da x o una x. ¿Sí? Y esto es igual a 2. Ahora, yo tengo acá una x que está elevada al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener dos resultados. ¿Sí? Pero la única forma en la que yo puedo encontrar dos resultados es utilizando una fórmula que ustedes vieron el año pasado, que es la fórmula resolvente o de Bhaskara. ¿Sí? ¿Les suena esa fórmula? En polinomios la tienen que haber visto. Sí, profe, me suena. Bien, ahora igualmente la vamos a... Sí, de acuerdo. Bien, no, está bien, ahora la vamos a ver de cero igual a la fórmula. ¿Qué me pasa, sí? Cuando yo llego a esto? Yo tengo esto, pero no puedo aplicar Bhaskara así como está. Necesito, ¿sí?, tener un 0. O sea que este 2 tiene que estar sí o sí con las letras. Entonces, este 2 como se va para allá, a mí me va a quedar un 0. X cuadrado más x. Y este 2 que está positivo pasa negativo. Así como estaba no podía aplicar Bhaskara, pero necesito sí tener un 0 de este lado para poder aplicar Bhaskara porque es la condición de Bhaskara. ¿Está? O fórmula resolvente, Profe. depende. ¿Sí? Perdón, ese último paso no Sí. entendí. Bien. O sea, ¿qué es ese 0 igual? ¿De dónde salió? Bien. Para que yo pueda aplicar Bhaskara, no, mi fórmula no puede estar igualada a 2. ¿Aplicar qué? Bhaskara o fórmula resolvente. ¿Sí? Ahora le voy a escribir a la fórmula. ¿Sí? Para que yo pueda aplicar la fórmula para resolver esto, necesito que haya un 0 del otro lado del igual. Como no hay un 0, entonces este 2 lo tengo que pasar para el otro lado. Como se va el 2, me queda un 0. ¿Sí? Porque el 2 se va para el otro lado restando. Me tiene que quedar un 0. Lo que yo ya tenía era x cuadrado más x, y ahora el 2 que está positivo, ¿sí?, va a pasar negativo para el otro lado. Y ahora sí voy a poder aplicar la fórmula para poder resolver. Esto me va a pasar siempre. ¿Está? Siempre voy a tener que pasar este número para el otro lado y acá voy a tener un 0. Entonces, ahora que yo tengo que la fórmula está igualada a 0, ahora sí puedo aplicar esa fórmula para poder resolver. Mi ejercicio había empezado así. Yo tengo logaritmo de esto más el logaritmo de esto. Tienen la misma base, pero no tienen el mismo argumento. Entonces, yo de estos logaritmos sé que adelante no tienen nada, tienen un 1 escrito, ¿sí? Pero yo no puedo resolverlos así como bien. No puedo decir que un logaritmo de esto de x más 1 más un logaritmo de x es, no sé, 3, 4, 8. ¿Sí? No puedo hacer eso. La única forma que tenía para poder empezar a resolver
ya que los argumentos eran distintos, era aplicar la propiedad. La propiedad me dice que si hay una suma de logaritmos, yo tengo que hacer una multiplicación de los argumentos. Entonces escribo una sola vez la palabra logaritmo y multiplico, ¿sí?, los argumentos. Y termino mi cálculo. ¿Para qué hago esto? Para tratar de aplicar la definición de logaritmo. ¿Cuándo la aplicaba? Cuando tengo una sola vez la palabra logaritmo, un solo argumento. Si esto yo lo separo en términos, tengo un solo argumento y un solo exponente acá. No tengo que tener un número acá adelante, ni tengo que tener más términos acá. ¿Está? Entonces, cuando estoy en esas condiciones, yo puedo hacer la vuelta y puedo meterme a resolverlo realmente, ¿sí? Pero mientras yo tenga varias veces la palabra logaritmo, no lo puedo resolver. ¿Está? Entonces, por eso hice lo que hice. Sí. Eso solo se da, lo de poner solo una vez la palabra logaritmo, cuando tienen la misma base, ¿no? Claro. No se puede. Exactamente. Y cuando no tienen la misma base, las bases, ustedes van a ver en la última propiedad, ¿sí?, en el último puntito de esta misma hoja, en lo que sería el ejercicio 6, uno tiene el logaritmo en base 3 y el otro tiene el logaritmo en base 9. Siempre van a ser múltiplo una base de la otra, o sea que siempre voy a poder encontrarle la vuelta para que sean la misma base. No voy a tener logaritmo en base 3 y logaritmo en base 5. Ahí sí es imposible la resolución. ¿Está? Entonces, si los logaritmos tienen la misma base, aplico la propiedad, ¿sí? Había una suma, hago una multiplicación. Si mis logaritmos no tienen la misma base, ustedes van a ver que una base es múltiplo de la otra. Hay algo para hacerles, ¿sí? Ahora se los voy a explicar. Hay un procedimiento para hacerles. Y para poder aplicar esto, de llevarlo a aplicar la definición de logaritmo. O sea, que haya una sola palabra logaritmo, un solo argumento, el igual y un solo valor. ¿Está? Si no, no puedo resolver la ecuación. ¿Está? Esa es la condición para que yo pueda resolver una ecuación. ¿Sí? Es que sí o sí aplique la definición de logaritmo. ¿Está? Vuelvo a mi ecuación cuadrática, que es donde yo me quedé, ¿sí? Que era 0 es igual a x cuadrado más x menos 2. El valor, ¿sí?, siempre, pero siempre va a pasar restando, ¿sí? Por lo que les dije, siempre era positivo de este lado, ¿sí?, por ser una base, por estar elevado, pasa negativo para este lado. Ahora que yo tengo 0 y tengo los tres términos de este lado, ahora sí voy a aplicar la fórmula resolvente o de Bhaskara. Yo prefiero llamarle fórmula resolvente, si no se la atribuyo a Bhaskara, pero bueno, muchos la conocen por Bhaskara. Esta fórmula lo que me permite es encontrar dos soluciones de una ecuación en una sola resolución, ¿sí? Esta ecuación, al tener exponente 2 o grado 2, me dice que va a tener dos soluciones, x1 y x2, ¿sí? Y que esas dos soluciones o esos dos valores van a ser solución simultáneamente de la ecuación. Entonces, la fórmula me decía que x1 y x2 era igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, ¿sí? Esto es lo que dice la fórmula resolvente o de Bhaskara. Ahora, si se acuerdan, mi fórmula no trabaja con letras. A, B y C son solamente coeficientes o números, ¿sí? Coeficientes se le llaman a los números que acompañan a las letras, ¿sí? Son posiciones en definitiva. Y una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. O sea que a es el número que acompaña a la x al cuadrado, b es el número que acompaña a la x y c es el término independiente, que es el que no tiene letra, ¿sí? Entonces,
En mi ecuación, ¿A cuánto vale? X2. Va sin letra. ¿Qué número acompaña a x cuadrado? Acá. 1. Bien. Tiene un 1 que no está escrito. Entonces, A vale 1. B es el número que acompaña a la x. ¿Por qué vale 1? Porque cuando no tenemos ningún número escrito delante de una letra, hay un 1. ¿Sí? Esto es una x al cuadrado. Y yo solamente voy a trabajar con esos números que están delante de las letras. ¿Sí? Entonces, Ok. O sea, también podría ser tipo 2ax a la 2. claro, si acá tuviera un 2, ¿sí? Entonces A valdría 2. Ya 2. ¿Está? Si A vale un cuarto, entonces, o sea, si tuviera un cuarto de x cuadrado, A valdría un cuarto. ¿Sí? Y C es el término que no tiene letra, que en este caso justamente es el que pasé. Es menos 2. Va con signo y todo. ¿Estamos entonces hasta ahí? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Sí, profe. Bien. Sí, Tengo una pregunta. Esto tiene que ser, te tiene que quedar así. O sea, para poder aplicar esto, te tiene que quedar x2, x y otro número sin x. Te Claro. tiene que quedar así, sí o sí. Claro, la fórmula esta yo la voy a aplicar cuando al hacer mi distributiva me quede un término con x cuadrado y un término con x. Con estos dos, ¿sí? Con x cuadrado y con x, yo ya tengo que aplicar fórmula resolvente sí o sí. ¿Está? Puedo tener o no tener el independiente, ese no importa, pero x cuadrado y x me obliga a aplicar la fórmula resolvente sí o sí. No tengo forma de resolver esta ecuación si no es a través de esta fórmula. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí? perdón. Me están dando muy mal el wifi y te escucho de a ratos. ¿Vos vas a subir esta clase o alguna explicación después? ¿Sí? Se está grabando. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Profe, una consulta. Profe, Los estoy en la dos- misma. Ok. Profe, una consulta. Los dos unos, ¿no tendría que estar elevado a la 2? No, no. Porque son solamente coeficientes. Acá yo solamente tengo un 1. ¿Qué significa coeficientes? Son los números que acompañan a la letra. Acá solamente tengo un 1 y acá solamente tengo un 1. ¿Sí? Eso es ser coeficiente. Ah, o sea, pues, número. Claro, no importa que la letra puede estar elevada a la 20 si quisiera, pero mi número, el que lo acompaña, es un 1 simplemente. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bien, una vez que tengo entonces cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, voy por mi fórmula resolvente. Entonces, voy con mi x1, x2. La fórmula dice que es menos lo que vale B, o sea, menos 1, más menos, ¿sí? Una raíz cuadrada admite dos resultados, por eso es el más menos acá. Y de este más menos es donde nosotros vamos a tener los dos resultados, el x1 y el x2. Lo que vale b elevado al cuadrado, b vale 1 elevado al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, 1, por lo que vale c, que es menos 2. Bien, mi raíz llegó hasta ahí y mi línea llegó hasta ahí. Todo esto sobre 2 por lo que vale a, que vale 1. Bien, y ahora sigo. x1 y x2 va a ser, y me voy a meter a resolver dentro de la raíz, ¿sí? Es menos 1 más menos, y dentro de la raíz yo no tengo que perder de vista que tengo dos términos, ¿sí? Va a ser 1, y ahora viene acá la multiplicación de los signos, menos por menos me da más, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Todo esto sobre 2 por 1, que me da 2. Profe, perdón. Sí. ¿Por qué quedó más 8 si es menos
4 por 1. Porque tengo menos por menos dentro del mismo término, tengo menos por menos, que me da más, ¿sí? Y multiplico los tres números seguidos. Ok, gracias. Bien. Por eso les separo acá en términos para que no lo pierdan de vista, ¿sí? Dentro de la raíz siempre tengo dos términos. B cuadrado menos y los otros tres van multiplicados, ¿sí? Juntitos. Sin olvidarme de hacer la regla de los signos. Entonces, de acá yo ya puedo sacar lo que vale x1 y lo que vale x2. x1 y x2. x1 va a ser menos 1 más, uno se va a quedar con el signo positivo y el otro con el negativo. 8 más 1 me da 9. La raíz de 9 me da 3. Y ahora resuelvo. 3 menos 1 me da 2. 2 sobre 2 me da 1. O sea que x1 vale 1. Y para x2 es lo mismo, pero con el signo menos en el medio. Entonces va a ser menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 menos 3 me da menos 4. Ahí está, profe, un poquito más lento. El menos 1 más 3. Sí, ¿El 3 dónde sale? de la raíz tengo 1 más 8 que me da 9. ¿Sí? La raíz de 9 me da 3. Entonces va a ser menos 1 más 3 sobre 2. ¿Sí? Resuelvo la raíz de 9 y me da 3. Y 3 menos 1 me da 2. 2 O dividido sea, 2 me está da. ahí. Claro. ¿Y por qué? El de primero. Nada, ya. ¿Está? Aquí. Para x2 es lo mismo que arriba, lo único que uno se queda con el signo más, el otro se queda con el signo menos. Entonces me queda menos 1 menos 3 es menos 4, menos 4 sobre 2 me da menos 2, porque lo simplifico. ¿Y cómo sabes cuál te queda con el signo más y cuál te queda con el signo menos? Cualquiera, no importa, este podría haber empezado con el menos, este podría haber empezado con el más, no hay un orden. Es indistinto. Ok. ¿Sí? ¿Lo Lo que que va... distintos resultados? Sí, me dan siempre distintos resultados. Dependiendo, ¿sí? Me da igual, si yo les digo x1 y ustedes me dicen vale menos 2 y otro me dice vale 1, es lo mismo, ¿sí? Porque van a llegar a los mismos resultados. No tienen un orden. Tiene que ser uno negativo, o sea, uno más y uno menos. No siempre. No siempre. Lo que tiene que ser el más y el menos va a variar acá justamente delante de lo que sería la raíz, ¿sí? Pero no significa que siempre tengan un resultado positivo y uno negativo. Muchas veces en los cálculos se cumple, pero no significa que siempre es uno positivo y uno negativo. ¿Está? ¿Y cómo sé cuántos más y cuántos menos? Onda, si va a haber más y menos, o más y más, o menos y menos. No importa, no importa. No importa, te pueden O dar sea, los... yo puedo hacer lo que quiera. Claro, te pueden dar los dos positivos, te pueden dar los dos negativos, te puede dar 1 y 1. O uno te puede dar 0. Pero, o sea, el número menos 1, más o menos, raíz, ¿es por la propiedad o es por algo ese más o menos? Es por una propiedad que tiene la raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada tiene dos resultados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la raíz de 4 es 2 y menos 2? ¿Sí? Tiene un resultado positivo y uno negativo. Bueno, con esto pasa lo mismo. La raíz de 9 no es 3, es 3 y menos 3. ¿Sí? Entonces, como una raíz admite dos resultados, entonces tengo que separarlos acá. Ahora, como ustedes los separen, si al primero le quieren poner menos y al segundo le quieren poner más, da igual. Los valores a los que lleguen son indistintos. Que uno sea x1 y otro sea x2 no tiene... no es que siempre tiene que ser así, ¿sí? El orden del más y el menos. O sea, yo podría hacer menos 1, menos 3. Claro, y que eso sea x1. Y que me dé menos 4. Claro, y que menos 2 sea x1 y menos 1 más 3 sobre 2 que sea x1. Es indistinto, o sea, está bien que lo hagas así. ¿Sí? No hay una orden establecida.
¿Estamos hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Y X1 y X2 tienen que tener siempre, tipo uno tiene que ser positivo y otro negativo? ¿No pueden ser los dos positivos o los dos negativos? No. ¿En dónde? ¿En el resultado final? Claro. No, sí, pueden ser los dos positivos o pueden ser los dos negativos en el resultado final. No hace falta que sea uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Pasa que muchas veces se cumple que uno es positivo y otro es negativo, pero no es que siempre se tiene que cumplir. ¿Está? A veces uno es positivo y el otro es cero. A veces los dos resultados son negativos, a veces los dos resultados son positivos. ¿Está? En este caso, uno es positivo y uno es negativo. Pero no es que siempre tiene que pasar esto, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que tenemos estos valores de x1 y x2, que como les dije puede ser indistinto, ¿sí? X1 que valga menos 2 y x2 que valga 1, es lo mismo. Lo que tengo que hacer es la verificación y descartar cuál es el valor, ¿sí? Que hace cierta la igualdad. Puede ser que sean los dos valores, uno o ninguno, ¿sí? Siempre puede pasar cualquiera de las tres opciones. Entonces, vuelvo a la ecuación original, que era logaritmo en base 2 de, y entre paréntesis tengo x más 1. X, ¿sí? Voy a verificar acá para x1 igual 1. Entonces, donde aparezca la x en la ecuación, voy a poner lo que vale. Entonces es x1 más 1 más el logaritmo en base 2 de 1 igual a 1. ¿Sí? O sea, copio el cálculo original, mi ecuación original, lo único que voy a reemplazar donde están las x por lo que vale x1. Y ahora la voy a resolver. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 1 más 1 me da 2. El logaritmo en base 2 de 1 se puede resolver. ¿Cuánto da? Ahora, ¿podemos hacerlo de nuevo? 0. Sí, por favor, profe, ¿me lo podemos hacer de vuelta? Bien, vamos de vuelta. Voy a verificar, ¿sí? Para x igual 1. Ah, y me está escribiendo Anita que le anda mal el wifi y estoy intentando, me manda un video apretando para entrar en el Zoom y no le carga. Está bien, no hay problema. Bien, entonces, para verificar, yo voy a copiar la ecuación original. Lo único que voy a hacer es reemplazar. Donde estaba la x, acá yo tenía una x y acá tenía una x en la ecuación original, ¿sí? Donde estaba la x, voy a poner el valor de x1, ¿sí? X1 vale 1, entonces voy a poner 1 más 1 y acá voy a poner el 1. ¿Está? Voy a copiar toda la ecuación reemplazando los valores de x por lo que vale x1. Siguiente paso, voy a resolver el paréntesis. 1 más 1 me da 2, ¿sí? Y voy a resolver este logaritmo, que cuando pregunté me dijeron que valía 0, y es cierto. Logaritmo en base 2 de 1 me da 0. Me queda resolver este logaritmo. Me quedan cálculos simples, ¿sí? Una vez que voy a verificar, a mí me van a quedar cálculos. No me van a quedar ecuaciones, siempre me van a quedar cálculos. ¿Por qué? Porque donde está la x la voy a reemplazar por un valor. Entonces ya no voy a tener ecuación. Y ahora si resuelvo logaritmo en base 2 de 2, me da 1. 1. Bien, y 1 más 0 me da 1. O sea que 1 es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que x igual a 1 es solución. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con que me da este resultado que yo tenía de este lado. O sea que resuelvo todo el cálculo y el cálculo me da 1. ¿Sí? Entonces, x1 igual a 1 está cumpliendo con ser solución de esta ecuación. ¿Pero por qué? Pero- 2 más 0, 1. ¿Por qué? ¿Qué cosa? 2 más 0, 1. No, 2 más 0 no. Yo acá tengo, todo esto es un término. Es logaritmo en base 2 de 2 más 0. Ah, ¿Sí? claro.
Yo lo escribí un cachito más alejado, ojo ahí, es logaritmo en base 2 de 2 más 0 es igual a 1. Este 2 viene de resolver el paréntesis. Profe, el otro no se puede resolver porque como es negativo no se puede hacer un logaritmo. Ahí está, me encantó, muy bien, ya me lo resolviste de una. Entonces, tenés que voy a sacar este. Para el otro, ¿sí? Para la otra verificación, para cuando x vale menos 2, ¿qué pasa? Yo lo voy a escribir al cálculo, ¿sí? Yo lo escribo y me queda logaritmo en base 2 de, y entre paréntesis me queda menos 2, que es donde estaba la x, más 1, más logaritmo en base 2 de menos 2 igual a 1. Ya en el primer paso, tal como dijo ahí Manuel, ¿no? Sí. Ya ahí no puedo resolver. ¿Por qué? Por este. ¿Sí? Ya con que uno de los argumentos sea negativo, ya hace que yo no pueda resolver. Porque el logaritmo de un argumento negativo o de una base negativa no me permite resolver. El logaritmo tenía esa condición, que tanto argumento como base fuera positivo. Entonces, esto no se puede resolver y esto no es base. ¿Sí? Acá abajo siempre se aclara que no se puede resolver el logaritmo de un número negativo. ¿Sí? Lo tienen que escribir en palabras eso. No se puede resolver el logaritmo de un número negativo. Y con esto se descarta el valor que no se puede tomar. Entonces, la única solución en este caso es 1. Y no es que se descarta porque uno es positivo y otro es negativo, el negativo siempre se descarta, ¿sí? Depende. Ustedes fíjense que yo acá tengo un paréntesis, por ahí cuando lo reemplazo y resuelvo no me queda negativo. A veces es engañoso el hecho de que por ser negativo uno ya lo va mirando como que es una solución que se descarta, ¿sí? No siempre el valor negativo se descarta. ¿Está? Si yo te hubiera puesto el logaritmo de menos x igual a 3, es el logaritmo de menos el valor que tengo. Entonces vos me hubieras verificado logaritmos de menos 2. Y menos por menos lo hace positivo y ya no es negativo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, no es que porque mi solución sea negativa, siempre va a ser descartada. ¿Tá? Hay que ver, depende cómo está escrito ese argumento. Hay veces que me aparecen varios signos o cosas para hacerle y hace que no sea negativo. ¿Estamos? ¿Sí? Es para que no me lo descarten, para que no me lo discriminen por negativo nada más. ¿Sí? No siempre se descarta la solución negativa. Y tienen que acordarse que cuando tenemos este tipo de ecuaciones logarítmicas y encontramos x1 y encontramos x2, me puede pasar que tenga dos soluciones, o sea que verifiquen las dos, que verifique una, como me pasa acá, o que no verifique ninguna. ¿Sí? Me pueden pasar esas tres cosas, son posibles las tres cosas. ¿Está? Es raro que no verifiquen las dos, son los casos menos usuales, los menos comunes, pero puede pasar uno cada tanto, pasa que ninguno de los dos cálculos son soluciones. ¿Sí?